Sean todos muy bienvenidos. Nos gozamos en juntos poder escudriñar este libro del Antiguo Testamento llamado el libro de Sofonías. Hemos accedido la semana anterior al primer capítulo del mismo, en donde estamos notando un tema principal, un día en particular, mas no un cúmulo de 24 horas como nosotros conocemos cada una de las jornadas, sino más bien un grupo de eventos que tiene en particular el derramar de la justa ira de Dios sobre la tierra y sus habitantes. Así fue que fuimos avanzando palabra por palabra, versículo por versículo, en este primer capítulo en donde notamos que el pecar contra Jehová en nuestros malos actos de idolatría, de delincuencia y todo lo que Dios reprueba traerá sus consecuencias si es que no hay arrepentimiento previo. La propuesta para aquel que lo desee es hoy dar lectura y brevemente comentar el capítulo número 2. Estamos en el libro de Sofonías. La palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tam, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta que no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal. Asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Debemos de recordar el contexto en el que fue escrito este libro en los días de un rey en particular. Un rey, el rey Josías, que en su reinado actuó acorde a la voluntad de Dios y parte de su accionar fue la destrucción de todo lo abominable, o sea, los elementos de idolatría en la tierra de Israel, en particular en Judá. Judá es muy importante porque cuando pensamos en Judá y vemos a un rey terrenal, ¿en qué pensamos? En el rey de Israel que habría de venir, descendiente de la tribu de Judá en cuanto a la carne, el Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús. Él va a establecer la justicia perdurable. Josías, en cierto aspecto, es un anticipo. En esos días vemos que esta palabra de Dios, la cual es concreta y advierte a los oyentes del juicio que ha de venir sobre toda idolatría y mal accionar. El capítulo número 2 comienza de esta manera y ahora lo vamos a releer de manera literal. Dice así: congregaos, nación no deseada.
literalmente se repite la palabra y está el verbo en 2 veces en modo imperativo. Son 2 órdenes, se podría mover. Es una orden repetida en un énfasis, porque es urgente la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda? El congregarse. Ahora, es interesante que en el capítulo número 1, nosotros leímos en el versículo número 2, esto en la versión original del hebreo, que Dios iba a congregar. 2 veces dijo, congregaré a todo lo que está sobre la faz de la tierra. Pero ahora no es Él el que dice, congregaré en primera persona del singular, sino manda a congregar. Y esto lo notamos en un paralelismo al libro de Joel en el capítulo número 2, al libro de Jeremías en el capítulo número 4, al libro de Amós en el capítulo número 5, a esta idea de que se congregue la asamblea o se congregue el pueblo para arrepentimiento, para buscar el rostro del Señor, establecer ayuno, oración, vestidos de cilicio. La idea es dejar toda actividad natural, dejar toda actividad cotidiana y buscar al Señor. ¿Por qué? Por el pecado cometido. Hay urgencia, hay una necesidad, buscar a Dios en arrepentimiento, en humildad, en quebrantamiento, sabiendo que Dios es bueno y escucha. Pero esto hay que hacerlo ¿qué? De manera urgente. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice. Esto es antes que salga la orden o el decreto. ¿Qué decreto? Lo establecido en el capítulo número 1 concerniente al día de Jehová, el cual ha de venir, pero antes que suceda, ¿qué hay que hacer? Hay que congregarse y arrepentirse. Antes que salga el decreto, o sea, la orden, como la idea es como la hierba, como la paja del campo, pase el día, antes que no venga sobre vosotros la furia de la ira de Jehová, antes que no venga sobre vosotros el día de la ira de Jehová. Y esto está reiterado nuevamente por un énfasis. Viene la ira de Jehová. La ira ya está establecida que ha de venir, pero Dios llama al pueblo a que se congregue para recibir salvación a través del arrepentimiento. Y eso es lo que nos está llamando a nosotros. ¿Cómo? Nos llama a, como Isaías había enseñado en su capítulo 55, un capítulo muy importante, que dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Pero antes que dice, buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. ¿Y eso cuándo es? Es hoy. Hoy hay que buscar al Señor. Hoy hay que llamarle. Hoy hay que inclinar nuestro oído y venirnos a Él, acercarnos a Él. No contender con el Señor, no argumentar nuestro pecado y querer defendernos, reconocimiento, arrepentimiento. Eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. Si mi pueblo me ha de buscar de todo corazón y se arrepintiese de sus malas obras, yo he de escuchar. Eso enseñó en su ley el Señor para con Israel y esa misericordia está extendida. ¿Por qué? Porque algo que aprendemos de la característica de Dios, Dios es fuego consumidor, Dios es justo y tiene ira, pero ¿qué dice la Escritura? Dios es misericordioso, clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Dios va a derramar su ira, está establecido y ya está sellado. Juan lo vio en el libro de las Revelaciones. Pero Dios está dando tiempo para el arrepentimiento. ¿Y ese tiempo cuándo es? Hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que hay que hacer. La idea es arrepentirse. Esto es lo que nos está enseñando este libro, a los que estamos escuchando. Y no lo decimos desde el temor de Dios y desde el amor hacia todo oyente. No mal pensar, esto es simplemente para la nación de Israel, nosotros el resto de las naciones, los gentiles, estamos exentos. No es la comprensión correcta del libro ni de ninguno de los profetas. Dios llama a todos al arrepentimiento. El versículo 3 dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, quienes juicios, o sea, sus juicios habéis hecho. Buscad justicia, buscad humildad, quizás seáis escondidos en el día de la ira de Jehová. Reiteramos, el capítulo 3 comienza como habíamos desarrollado el versículo 3 comienza como habíamos desarrollado el
Versículo 2. ¿Con qué? Con una orden. ¿Cuál? Buscar a Jehová. Llamado al arrepentimiento es el congregarnos. Y nos congregamos para buscar al Señor. Nuevamente, Isaías lo había enseñado. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle mientras que está cercano. ¿Por qué esa expresión si Dios es omnipresente y es eterno? Porque Dios tiene un tiempo de ser buscado mientras tiene vida el individuo. Cuando pasan nuestros días no le podemos buscar más. Y esa vida es hoy. Hoy hay vida, mañana no sabemos si tendremos vida. De nadie es el mañana. Nuestros días están contados por el Señor. Hoy si escuchas la voz, no endurezcas tu corazón. Así que hay que buscar al Señor. Pero ¿quién en particular le tiene que buscar? Todos, y esto es inclusivo, género masculino y femenino, hombre y mujer, grande y pequeño, todos los humildes, la idea es pobres de la tierra. Y aquí hay que hacer un énfasis. No es la expresión aplicable solamente a una posición socioeconómica, sino que la humildad o la pobreza de espíritu está relacionada con la característica del corazón. ¿Qué humilde le debe buscar? Aquel que cuando escucha el juicio de Dios no se burla del mismo, no se ensoberbece, no se jacta de su propia sabiduría personal, reconoce su pecado, su condición y su imposibilidad de salvarse a sí mismo y busca en el Señor la misericordia, la piedad, como aquel prójimo del cual nos habló el Señor Jesús en el nuevo pacto, de aquel hombre que clamaba, sé propicio a mí, pecador. Como esa idea de quebrantamiento. Eso denota humildad, el rebajarse a uno mismo, el reconocer y aceptar el diagnóstico de Dios y el buscar la salvación del Hijo de David, o sea, el Mesías, el Redentor, el unigénito Hijo de Dios. Los humildes busquen a Jehová. Cuando Él llama y declara juicio, no rechazarlo, sino recibir, aceptar y arrepentirnos, buscar su rostro, su voluntad, su salvación. Dice, buscad a Jehová todos los humildes o los pobres de la tierra, quienes sus juicios habéis hecho. Sus juicios relacionados a su justicia. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, sus juicios habéis hecho, buscad justicia, buscad humildad. ¿Cómo se puede buscar justicia? Solamente si la recibes por fe. Porque Abraham creyó a Dios, dice el libro de Génesis, capítulo número 15, y le fue contado, se le imputó como justicia. El libro de Romanos en el capítulo número 3 nos enseña que la justicia de Dios se revela a través de la ley y los profetas. Justicia, ¿qué? Justicia a través de la fe en Cristo Jesús, porque todos hemos pecado y nos quedamos cortos de su gloria, pero somos justificados gratuitamente por su gracia a través de esta redención del sacrificio de Cristo. Esta justicia que recibimos creyendo al Evangelio, creyendo en que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos, esa justicia que recibimos de una vez y para siempre debe ser nuestro objetivo de vida diario. La justicia de Dios y sus juicios. Por ende, si nosotros escuchamos del juicio de Dios a través del derramar de su ira, en vez de rechazarlo, lo vamos a aceptar, lo vamos a recibir y lo vamos a proclamar a las naciones. ¿Para qué? Para el apercibimiento del oyente, para que el oyente reciba el mismo juicio, lo crea, se arrepienta y viva. Es por eso que hoy públicamente estamos realizando este acto, sin importar las opiniones de terceros de qué somos o qué no somos. No es ese nuestro interés. Nuestro interés es agradar a Dios, servirle y como hemos recibido esta gracia que no merecíamos, el ser justificados por la fe en Cristo Jesús, ahora la justicia que anhelamos es anunciar los juicios de Dios, proclamarlos públicamente para todo oyente sea percibido y reciba salvación. Dice la orden, ¿cuál fue la primera? Del versículo 3, buscar a Jehová. Esta búsqueda tiene... la idea, el verbo es un deseo ferviente, no es una búsqueda holgazana, no es una búsqueda indiferente, es el deseo, como aquel que busca un tesoro, lo busca con todas sus fuerzas, con todas sus capacidades. Así debemos buscar al Señor con la totalidad de nuestro ser. No le demos las obras al Señor, démosle la plenitud de nuestra vida al Señor, buscarlo fervientemente, con todo lo que somos, buscar al Señor, los humildes. ¿Qué dijo más? También buscar la justicia. Y el tercer imperativo, buscar la humildad.
Qué interesante que Jesucristo nos dice en su evangelio, en los evangelios, en especial en el de Mateo, que nos dice por el capítulo 11, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Todos los que creen en Jesucristo reciben esa característica del unigénito Hijo de Dios, la humildad, el quebrantamiento, el rebajarnos a nosotros mismos delante de Dios y empezar a despojarnos de las soberbias, sabiendo que la soberbia es motivo de juicio. Hoy vamos a aprender un poco más de ello. ¿Cómo sigue? En el 3 dice así: quizás sea escondido el día de la ira de Jehová. Esta expresión de quizás no nos está planteando duda, sino el quizás es aplicado hacia la conducta del individuo. Si nos humillamos, si nos acercamos, si nos volvemos en confianza a Dios, Él va a operar. Pero si nosotros rechazamos, no esperemos ser cubiertos, ser protegidos en el día de su ira. La ira de Dios se va a derramar. Nosotros podemos ser exonerados de ella, creyendo, buscando, confiando en el Señor, o podemos ser expuestos a ella si somos negligentes. Versículo 4. Dice así: porque Gaza, el fuerte, es la idea, olvidada será, y Ashkelón desolado, y Ashdod, ¿qué va a ser? A mediodía será expulsada, y Ecrón será desarraigado. Por ende, todas estas regiones antiguas, todas tienen que establecido el juicio de Dios y su fin. Y ya vamos a ver la razón de por qué Dios apunta hacia ellas. Si bien en las escrituras Dios es reiterativo con ciertas regiones en su castigo y en su juicio, porque son regiones enemigas voluntariamente de Dios y de su pueblo. ¿Cómo sigue? 5. Ay de los habitantes del mar, la nación de los cereteos, que son los ejecutadores, la palabra de Jehová sobre vosotros y sobre quién más. Canaán, tierra de los filisteos, te destruiré para que nadie te vuelva a habitar. Todas estas localidades han demostrado en las escrituras rebelión a Dios. Estos filisteos vimos en el pasado su enemistad con el rey David, el rey escogido por Dios, y vemos enemistad con el pueblo del Señor. Cuando alguien se rebela contra Dios y contra su pueblo, va a experimentar tarde o temprano el juicio de Dios. Dios está hablándole a estas regiones de lo que va a hacer y esto llegará a su debido tiempo. Dice el 6, y será la cuerda de la costa o del mar, pastos con cabañas para pastorear y coberturas para el rebaño. Y aquí está la clave. Y será la cuerda de estas regiones de la costa o del mar para el remanente de la casa de Judá, sobre los cuales pastará el rebaño, en las casas de Ashkelón, a la noche se recostarán, porque los atenderá, los visitará Jehová su Dios, y retornará a sus cautivos. ¿Para quiénes son estas regiones enemigas de Dios y de su pueblo? Para el remanente de la casa de Judá. ¿Por qué es Judá importante? Porque es la tribu de donde desciende el Salvador, el Rey de Israel, el Salvador de nuestras almas, Cristo Jesús el Mesías. ¿Qué va a obtener? Un remanente final, del cual nos habla Zacarías el profeta. Esa tercer parte del pueblo en tiempos finales va a creer en el Señor, al cual verán y harán lamentación porque le traspasaron, se van a arrepentir y van a obtener la porción de la tierra que Dios les adjudicó. Tierra que los adversarios han ido obteniendo, pero que Dios no ha cambiado su voluntad. ¿Y qué es lo que encontramos en estos versículos? Que el remanente va a pastorear sus rebaños y sus rebaños van a comer tranquilamente y a la noche van a recostarse. ¿Por qué alguien se puede recostar a la noche? Porque está seguro. Si no hay seguridad, ¿qué hay que hacer a la noche? Hay que estar en vigilia por el enemigo. Pero cuando uno se recuesta a la noche está tranquilo. ¿Y por qué estará tranquilo Judá en la noche? Por la clave esta. Porque le va a visitar, ¿quién? Jehová, su Dios. Y esta palabra Dios, que es la palabra Elohim, tiene la idea de su función de juez. Su juez, Jehová, va a hacer algo. Va a visitar a Judá, a su remanente, y va a hacer retornar a sus cautivos. Que denota que Israel hacia el final
su pueblo que está disperso va a retornar a la tierra prometida porque Dios se la adjudicó a su amigo Abraham y Dios no cambió su plan. Por más que en el tiempo, y lo ha hecho Dios con rectitud, ha castigado la rebelión de Israel, no le ha dado permiso a los pueblos a que se enseñoreen y menosprecien en rebelión a Israel. Va a retornar ese remanente a la tierra prometida. ¿Quién lo va a hacer? El Dios, su juez, que va a visitar a su pueblo y va a hacer retornar a los cautivos. Nuevamente, seguridad prometida para el remanente de Judá, pues ellos van a habitar estas regiones y lo van a hacer con tranquilidad. Sus ganados van a alimentarse tranquilamente y ellos van a recostarse a la noche sin ningún temor. 8. He oído. ¿Quién oyó? No Sofonías, sino el Señor. Recuerda, el autor del libro es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, a través de Sofonías, su mensajero. El Señor que oyó el reproche, que es el escarnio, ¿de quién? De Moab. Y los insultos de los hijos de Amón, con los que han reprochado, la idea es blasfemado a mi pueblo, y crecieron sobre sus bordes. El Señor escuchó a estas regiones, Moab y a Amón, que se dispusieron a insultar a su pueblo Israel. Pero no solo le insultaron, sino que le blasfemaron. Y es interesante, la palabra blasfemia siempre la asociamos a un acto desagradable en contra de Dios. ¿Por qué blasfemaron a mi pueblo? Porque hay una relación entre el pueblo y Dios. Dios escogió al pueblo. Por ende, cuando alguien o una nación insulta al pueblo de Dios, a Dios está insultando. Porque Dios se asocia, se identifica con su pueblo. Así Él se declara en las Escrituras como el Dios de Israel. Cuando alguien menosprecia a Israel de manera injusta, está menospreciando a Dios. Es un acto de blasfemia. Y Dios, ¿qué dice? He oído, tengo un reporte, tengo notificado estos actos. Amigos, estamos en días donde las naciones en su mayoría menosprecian a Israel. ¿Por qué razón? Por rebelión a Dios. No seas tú participante del menosprecio a Israel porque es un acto de rebelión a Dios. ¿Eso implica que Israel hace todo lo correcto? No. Claramente no. Pero hay menosprecio de las naciones hacia Israel. Israel, como toda nación, debemos que todos, judíos y gentiles, arrepentirnos delante de Dios y creer al Evangelio. Es el único medio de salvación. Pero aquí vemos un acto voluntario de Dios y nosotros debemos de siempre escoger la posición de Dios. Nunca escoger la posición adversaria a Dios porque vamos a salir derrotados. Dice así. He oído el reproche, el escarnio de Moab y los insultos de los hijos de Amón, con los que han reprochado, que es la palabra han blasfemado, a mi pueblo, que pueblo donde está el remanente de Judá, el pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Se incrementaron sobre sus bordes. Nótese que estas localidades, los enemigos que han hecho, han tomado territorio que no les correspondía. ¿Sabes qué está pasando en el presente? Lo que ha pasado desde el pasado. Las naciones quieren quitarle territorio a Israel y por eso es tanto conflicto allí en esa porción, en la tierra prometida, por querer quitarle territorio que Dios le dio a Israel. Dios ha tomado nota y a Dios le interesa esta tierra. ¿Por qué? Porque es la tierra donde retorna el Salvador nuestras almas. Porque que los mensajeros celestiales en el libro de los Hechos le dijeron a los apóstoles, varones galileos, porque miras al cielo, este Jesús que ha sido tomado de la misma manera vendrá. ¿A dónde vendrá? Al lugar de donde fue tomado. Zacarías en su libro lo dice que los pies del Señor se van a firmar ¿en dónde? En el monte de los olivos. A Jerusalén ha de retornar y desde Jerusalén Él va a gobernar por 1000 años toda la tierra. Desde Jerusalén, Sión, el santo monte, va a salir la ley y la palabra del Señor. Es muy importante esa porción de tierra, a diferencia de los que algunos opinan que ha perdido valor. No pierde valor en las Sagradas Escrituras la tierra de Israel y ninguna nación se puede adjudicar esa tierra, pues Dios se la dio a su amigo Abraham. A Abraham, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus. Dios porcionó la tierra en base a su soberana voluntad.
9. Por tanto. Este por tanto denota conexión de los hechos de los pueblos con lo que va a hacer Dios. Los pueblos pueden hacer muchas cosas, pero Dios va a decir algo. Por tanto, como vivo yo, declara Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, porque Moab como Sodoma se convertirá, y los hijos de Amón como Gomorra, posesión de ortiga, abismo, pozo, de sal y desolación hasta lo perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los poseerá. El versículo 9 comienza de una manera impactante. Luego de que los pueblos se incrementaron, insultaron y blasfemaron al pueblo de Dios, pueblos como Moab, como los hijos de Amón, Dios dice algo: estoy vivo. Y no hay nada más maravilloso saber que tenemos un Dios vivo. Él vive, ha vivido, vive y vivirá desde siempre y para siempre. No tiene comienzo de días, no tiene fin de los mismos, nadie puede actuar en su contra, nadie puede agredirle o minimizarle, nadie puede callarle. Él es el Dios de los ejércitos, las huestes celestiales le obedecen a Él y Él es el Dios juez, el Dios de Israel. Este Dios vivo y verdadero es el que ha de actuar. ¿Y qué va a hacer el Dios de Israel que vive? Va a poner a las regiones de Moab y de los hijos de Amón como ¿qué? Como dos localidades del pasado: Sodoma y Gomorra. Muy interesante. ¿Por qué? Porque estos hijos descienden ¿de qué? De una situación particular. Recordarán a Lot. Lot, luego de huir de Sodoma y de Gomorra, rescatado por Dios, su situación fue muy compleja con sus hijas y de allí nacieron hijos que forman estas agrupaciones. Bueno, así como en el pasado Dios redujo esas dos ciudades que eran rebeldes directamente a Dios, así estos pueblos van a quedar reducidos a nada. Van a ser ¿qué? Desolados hasta lo perpetuo. ¿Por qué? Por haberse incrementado en sus bordes sobre su pueblo, por haber insultado a su pueblo, por haber blasfemado a su pueblo. Esto es lo que les corresponde, la porción. ¿Quién lo dice? El que vive, Jehová de los ejércitos, de las huestes celestiales, el Dios de Israel, su juez. Él va a actuar. Pero hay algo más. ¿Qué va a pasar? Mi pueblo los saqueará, el remanente de mi pueblo los poseerá. ¿Qué va a dar? Va a dar la victoria a su pueblo el Señor. Él tomó partido. Nótese que Dios ha decidido en este conflicto y tomó su posición, la posición del pueblo que Él escogió. ¿Qué debemos hacer nosotros? No debemos asociarnos con las tinieblas en este tiempo en donde las naciones se levantan sin conocimiento de los eventos y menosprecian al pueblo que Dios escogió. Versículo 10. Esto tendrán por su exaltación, que es la palabra orgullo, porque han reprochado, y la palabra es nuevamente blasfemado, y se han incrementado sobre el pueblo de Jehová, Jehová de los ejércitos. Reitera el versículo 10 la razón del castigo. ¿Por qué Dios va a reducir como Sodoma y Gomorra a Moab y a los hijos de Amón? Por incrementarse en orgullo, avanzar en la porción que no les correspondía sobre el pueblo de Jehová de los ejércitos. Esa palabra Jehová que nos denota la eternidad de Dios, el Dios que existe de siempre y para siempre y el Dios que trasciende todo límite, el único Dios vivo y verdadero. Terror, temor severo de Jehová sobre ellos, porque reducirá todos los dioses de la tierra y se inclinarán a él el hombre desde el lugar de las costas de todas las naciones. El terror del Señor va a caer sobre ellos y cuando vean esto en el día del Señor, cuando vean esto los pueblos, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento, el apóstol Pablo nos enseña eso, que ¿qué? Así lo estableció el Señor, que toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Es necesario que ¿qué? Que eso lo hagamos hoy.
Que no esperemos a este momento para hacerlo. Sea el momento de imposición. Que no nos posicionemos como sus enemigos pensando que lo podemos vencer para que Él luego nos doblegue y nos quebrante. Lo mejor que podemos hacer es reconocerlo como quien Él es. Recibir su gracia, su salvación, su misericordia y poder adorarle dignamente para que no nos pase lo que le va a pasar a todas estas naciones que pensando que podían ir en contra de Dios y su pueblo, ahora se ven quebrantados y humillados. 12. También vosotros etíopes, o sea, aquellos hijos de Cushi, que lo leímos al principio en el capítulo número 1, esa región al sur de Egipto que forma ese imperio etíope que en el pasado tuvo mucha relevancia. También vosotros etíopes van a ser heridos, la idea es va a haber mortandad por mi espada. Esa espada, y aprendemos de la espada de Dios, que es una espada que sale de su boca. Eso lo aprendemos en el libro de las Revelaciones. También el libro de los Hebreos nos cuenta que la palabra de Dios es una espada doblemente afilada. De la boca del Señor sale una espada, y esa espada hiera a los adversarios. Los etíopes, o sea, Etiopía, va a experimentar la justicia de Dios también por su rebelión. 13. Extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Asiria y pondrá a Nínive como desolación, seco como el desierto. Es interesante que Nínive hubo un tiempo de arrepentimiento en los días de Jonás, cuando Dios visitó a ese pueblo, pero luego las postreras generaciones que demostraron rebelión a Dios. No anduvieron adecuadamente, sino que se volvieron en pos de lo malo y van a experimentar ese castigo. Y se recostarán en su medio, en medio de ella, de esos pueblos, los rebaños de toda criatura de la nación, incluso el pelícano y un ave que es como similar a una garza. En la capital de ella pasarán la noche, su voz cantarán en la ventana y van a estar en la puerta porque el cedro será desnudado o descubierto. Esto parece demostrarnos que va a haber tal desolación en estas localidades que estos animales, estas criaturas que no son adecuadas ni limpias en la ley de Dios, van a habitar allí. Denota desolación, ruina. Esa va a ser el final de estos pueblos por rebelarse en contra de Dios. Ya no estamos para despedir. Dice así el versículo número 15. Esta, la ciudad exultante que habitaba segura, que dijo en el interior o en el corazón, yo y nadie más, o nadie más que mí, alrededor, nadie a mi alrededor, esa es la idea. ¿Cómo se ha convertido en desolación? Descanso de criaturas, todo el que pase por ella silbará y sacudirá su puño. Es interesante cómo culmina el capítulo 2. Si tú eres estudiante de las Escrituras, si recuerdas a Babilonia, ¿qué dice Babilonia en su corazón? Yo y más nadie. No veré postremería, no veré viudez, no padeceré, tanto en el Antiguo Testamento como en el libro del profeta Isaías y en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis. Vemos a la ciudad del mundo ensoberbecida. Pero la Escritura nos enseña concerniente a la ley espiritual de Dios. Todo el que se enorgullece, el que se eleva, será rebajado. Y esto comenzó con el enemigo de Dios, aquel querubín protector que hizo, quiso elevarse, establecer su trono a la altura de Dios y fue rebajado. Como Él es rebajado, serán rebajadas todas las naciones que se ensoberbezcan. Las que dicen yo y nadie más. Las que dicen no veré viudez. No voy a padecer. Viudez, sinónimo de padecimiento, de aflicción. La ciudad que confía en sus recursos, en sus bienes, no va a prevalecer. ¿Quién va a prevalecer? El humilde. ¿Quién es el humilde? El que tiene su confianza en Jehová de los ejércitos, el que va en pos de su cobertura, de su protección bajo sus alas. Y es a lo que te está llamando hoy el Señor, amigo oyente, a rechazar todo lo malo,
a reconocer nuestra impiedad, nuestra injusticia delante de Dios, a aceptar que merecemos un castigo eterno por nuestro pecado, pero a recibir su gracia salvadora, su misericordia a través de ese amor que ha demostrado entregando la vida de su inocente Hijo. La ira de Dios ha de derramarse sobre todos, sin excepciones. La diferencia que los que depositen su confianza en Cristo Jesús, por su pecado, paga Cristo. Y ellos reciben vida eterna, salvación. Si tú rechazas la obra de Cristo Jesús, vas a experimentar la justa retribución por el pecado, porque Dios es juez justo. Él ama la justicia y aborrece la maldad. El pecado tiene que ser juzgado y condenado. Puede ser condenado en la cruz del Calvario, en la obra redentora de Cristo Jesús, o será establecida la justicia sobre cada individuo. Nosotros clamamos y clamamos cuando hoy, mientras tú escuchas, clamamos, rogamos, suplicamos que te arrepientas delante de Dios y que creas al Evangelio de Cristo Jesús. En esa muerte sustitutiva de Jesús por tus pecados y en esa postrera resurrección de entre los muertos para darte justicia, para que tú, en vez de experimentar la ira de Dios, disfrutes de su reino, de su gracia, de su presencia, de su justicia, esa justicia que es un obsequio. No seamos rebeldes, no pensemos que podemos batallar con Dios y prevalecer. Está garantizado en la Escritura: toda nación en contra de Dios, desolada, arruinada, condenada, pero el pueblo de Dios ha de prevalecer. Sea la gracia de Dios con todos los que aman a Jesucristo.